¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido a este espacio muy especial donde cada semana estaremos repasando, estudiando la palabra de Dios a través de este material que es la lección de la escuela sabática. Durante estos meses vamos a estar estudiando acerca del Evangelio según San Marcos. Te quiero invitar para que nos acompañes semana tras semana, para que te puedas suscribir, para que puedas darle me gusta y compartir con nuestros amigos, hermanos, para así poder indagar, estudiar y especialmente aplicar a nuestros desafíos del diario vivir aquellas enseñanzas, aquellos principios que Dios quiere para nuestra vida. Y así cada semana tendremos distintos invitados para poder compartir y que tú también puedas conocer a cada uno de ellos. Esta semana te quiero invitar a conocer al pastor David Manríquez, pastor aquí en la ciudad de Toronto. Pastor, bienvenido. Bien, Pastor Joel, es un gusto inmenso para mí estar aquí acompañándote en esta primera jornada de este maravilloso programa. Así es un desafío. Seguro. Es un desafío de tener distintas perspectivas de lo que es el estudio trimestral que nosotros le llamamos el estudio de la escuela sabática, ¿no? Bienvenido, gracias por aceptar este desafío. David, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuántos años de ministerio pastoral? ¿De dónde tú eres y dónde estás trabajando ahora? Bueno, originalmente soy de un país al norte del sur, nos llamamos nosotros, Venezuela, ubicado al norte de Sudamérica. País caribeño y a la vez con un arraigo andino también, porque tenemos Andes. Vivimos mayor parte del tiempo en la ciudad capital, en Caracas. Hace 28 años ya iniciamos el ministerio. Y ya tenemos un poco más de 2 años acá viviendo en Canadá, con nuevas experiencias, nuevos amigos. Y estoy convencido de que el Señor siempre une los corazones y las mentes para servirle donde quiera que estemos. Así es. Así que a mí también me alegra mucho contar con ustedes en este país, en este nuevo ministerio hispano, trabajando juntos, ¿verdad? Con otros pastores, queridos pastores, en aproximadamente 14 congregaciones que tenemos ubicadas más que nada al sur de la inmensa provincia de Ontario. Así es. Bueno, la conferencia de Ontario tiene distintos ministerios, ¿no? Están los ministerios adventistas coreanos, filipinos. Producto de que vivimos en un país, especialmente una provincia, que tiene una multiculturalidad y la iglesia también se organiza de esa forma. Bueno, tú eres, contarle a nuestros amigos, que el pastor David es el coordinador del ministerio hispano, ¿no? De estas 14 iglesias, grupos, ¿no es cierto?, a través de toda la conferencia. Queremos enviar un cariñoso saludo a nuestras iglesias hispanas de acá, de Ontario Conference, de Toronto, bueno, no solo Toronto, de Oshawa, tenemos Hamilton, Ottawa, un montón Windsor, de ciudades, sí. ¿no? A través. Y bueno, por supuesto también invitar a nuestros amigos que a través de este canal de YouTube puedas suscribirte y por supuesto también envíanos un comentario, un saludo y por qué no, un pedido de oración, ya que cada día vamos a estar orando los unos por los otros, ahí donde tú te encuentras, aquello que tal vez te aflige, ¿no? Y queremos orar por ti, por tu familia y por supuesto al abrir la palabra de Dios para que el Señor nos ayude, nos ilumine para comprender y especialmente para vivir los mensajes que vamos a estar estudiando durante estas semanas. Pastor, así es. Oremos. Querido Padre, en esta mañana en este momento iniciamos este estudio y te invitamos, no solamente para recordar o traer nueva información a la mente, sino sobre todo que ésta pueda obrar con fuerza en nuestro corazón y en nuestra acción. Te doy gracias por tu bondad y cuidados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordar que usted también puede recibir, ya sea de forma digital o si se encuentra acá en la provincia de Ontario, este material. Acérquese a la iglesia adventista más cercana y usted diga, yo quiero el material de guía de estudio de la Biblia acerca del Evangelio según San Marcos. Es muy importante, estudiamos la Biblia, pero esta es la guía que nos ayuda para que así todos juntos poder ir estudiando algunas cositas muy particulares. Pastor David, primera pregunta. Tenemos 4 evangelios, uno de ellos se diferencia bastante, que es Juan. De hecho, los otros restantes, que serían Mateo, Marcos y Lucas, se llaman los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son las diferencias partamos por las similitudes, porque se llaman sinópticos, y cuál es la diferencia entre ellos, especialmente las características del Evangelio según San Marcos?
Bueno, es interesante que estos tres evangelios que mencionas, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos porque entre ellos existe una serie de relatos, de historias, a diferencia de Juan. Juan es un libro más basado en los discursos de Jesús y no es tan riguroso en el aspecto de los eventos, de los milagros que el Señor hizo. Los otros sí. Y de esos tres, interesantes, los tres querían de alguna manera mostrar a un Jesús verdadero, histórico, real, pero el énfasis es distinto. Mateo quería hablar a los judíos específicamente, que ellos entendieran que Jesucristo era el Hijo de Dios. Por eso cada momento encuentras sus palabras diciendo para que se cumpliera lo que había dicho tal o cual profeta. Lucas necesitaba llegarle específicamente a todos los gentiles. Y Lucas hace como una especie de investigación, ¿no? Sí, es muy riguroso. Sí, prácticamente es un trabajo investigativo maravilloso, donde él toma pedazos de información, testimonios, ¿verdad?, donde luego los ubica, los coloca, aunque él no es tan riguroso tampoco en cuanto a la cronología, porque bueno, él básicamente lo que quería era que los gentiles supieran que había un espacio inmenso en el seno de Dios para recibirlos a ellos. Algunos comentadores hablan, por ejemplo, de el Jesús Rey de Mateo, de Jesús Siervo de Marcos, el Jesús Hombre de Lucas, y el Jesús Hijo de Dios de Juan. Exacto. La verdad es que cuando uno lee, ¿no?, los comentaristas, los tratados teológicos, vamos a encontrar distintas énfasis que cada uno de los autores brinda, ¿no? Tal como tú mencionabas, esos son los énfasis principales. Ahora, Marcos, ¿qué características tiene en relación a los otros evangelios? Bueno, es interesante. Cuando tú lees los 4 evangelios no solamente encuentras datos o enfoques, sino sobre todo una mente, una mentalidad. Marcos fue al punto, Marcos fue de plano. De hecho, hay una consideración general, se cree que fue el primer evangelio que fue escrito. Alrededor del año aproximadamente 64, 60 más o menos, sí. 68 más o menos, ese más o menos es el tiempo que se calcula, ¿no? Sí, hay una sugerencia que Hay una sugerencia que parece plantear de que Marcos escribió un poco más urgido debido a los eventos sucedidos en Roma, cuando Nerón estuvo persiguiendo a los cristianos, acusándolos falsamente de haber incendiado la ciudad. Pero Marcos básicamente enfoca su mensaje en mostrar, número uno, la cronología de cómo a Jesús. De hecho, Juan también, pero de estos 3 sinópticos, él evita, o él no menciona el nacimiento de Jesús. Él comienza cuando Jesús proclama: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, el Evangelio según San Lucas emplea 183 versículos para hablar acerca de la introducción de Jesús antes de que comience su ministerio. Y Marcos solamente ocupa 13 versículos. 13 versus 183. Ahí hay una intencionalidad, ¿no? Sí, el hombre fue de una. El hombre sabía que había que dar un mensaje. Quizás la premura histórica hacía que él tenía que escribir y mostrar, contar que Jesucristo era mucho más que un personaje. Era el Hijo de Dios. Y sus obras, fíjate, y sus milagros, que es el que hace mayor referencia a la cantidad de milagros que hizo el Señor, así lo indicaban. Fíjate que la tradición cristiana del primer y segundo siglo, apuntan a que Marcos escribe desde Roma a los romanos, a los cristianos romanos, o judíos romanos, ¿no?, que vivían en esa ciudad. Y la característica de la gente en Roma era que rechazaban un poco la profecía hebrea y a la vez la filosofía griega. Y ellos tenían un pensamiento concreto, real, y el evangelio que Marcos escribe tiene un estilo breve, tal vez abrupto, porque Jesús más hace cosas enérgicamente que las explica. Es vívido y es directo. Es interesante, por ejemplo, un detalle que cuando Marcos retrata a Simón de Cirene, añade que era padre de Alejandro y de Rufo. Y luego Pablo, cuando se despide en su carta a los romanos, en el capítulo 16, él dice: salúdame a Alejandro. O sea, menciona estos hijos de Simón de Cirene. Ese es un detalle que nos dice que Marcos estaba pendiente de la iglesia en Roma y reconoce que uno de los miembros de la iglesia en Roma había sido un niño, tal vez en los tiempos cuando Jesús
murió en el tiempo de la cruz, de la crucifixión, hijo de Simón de Cirene. Bueno, y aquí nos habla un poco más sobre de dónde obtuvo este hombre Marcos las fuentes, ¿no? Inclusive nosotros también hemos entendido de que Juan Marcos estuvo indirectamente, seguramente también sería un niño o un jovencito, ¿no? Algunos sugieren que este hombre que aparece joven, desnudo, en el Evangelio, era él, porque no aparece en ninguna otra reseña en los otros Evangelios, ¿no? O sea que es un muchacho que también era niño y ellos fueron, justamente con Alejandro, fueron formando y diseñando, y sobre todo, pues como ya sabemos, él recibió de Pedro mayor parte de del material con el cual él escribió el Evangelio, ¿no? Así es. Sabes que estaba leyendo acerca de qué versículo resume un poco la intencionalidad de Marcos. Y me gustó un comentario, ¿no?, que decía que para Marcos Jesús es el siervo. Y está extraído ahí del capítulo 10, verso 45. Muy conocido, lo más probable es que usted también lo sepa, lo conozca. Dice que el Señor no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el estilo literario de Marcos, él pone el acento en la obra, en las poderosas obras de Cristo, y no solamente en las palabras de Jesús. En otras palabras, no es cuando alguien dice las acciones hablan más que 1000 palabras. No es que esté malo lo que hace Mateo, que él se enfoca en las palabras. De hecho, Mateo fue un actor presencial del ministerio de Cristo. Marcos no. Y aquí otra pregunta, David. Si Mateo fue un evangelista que escribe desde su experiencia personal de haber visto y escuchado a Cristo Jesús, ¿Marcos está en desventaja como escritor bíblico al no haber estado con Jesús? Pero estuvo al lado de Pedro. Y lo que era Pedro, Santiago y Juan fueron los hombres que estuvieron más cercanos a Jesús. Y Pedro quedó marcado, así como quedó Juan. Santiago también, pero no hay muchas referencias a Santiago. En cambio, Pedro y Juan escribieron. Juan se aventuró a escribir no solamente el Evangelio, sino otras epístolas. Pedro escribió otras epístolas y fue quizá la mente más influyente al escribir Marcos. Parece ser que Juan Marcos, al escuchar todos los testimonios, él quedó tan impactado y tan impregnado con Jesús, que él simplemente lo que hizo fue: vamos a mostrarles cómo lo que en algún momento oirán de Jesús, todos sus documentos, todos sus artículos, sus escritos, como así fue. Marcos no tenía idea cómo iba a escribir Mateo, ni Juan, ni Lucas. Pero definitivamente yo creo que Dios maneja todo. Era necesario un evangelio vivo, activo, un evangelio más de palabras, basado en la acción. Y Marcos se concentró en hacerlo. Y cuán importantes son los puntos de vista distintos, ¿no? Alguien puede decir: oye, entre los evangelios hay contradicciones con respecto a ciertas situaciones que ocurrieron, pero la verdad que son distintos enfoques, puntos de vista, y que se escribieron en épocas completamente distintas. Allá, cerca de la última década del primer siglo, Juan escribe el Evangelio con otra intencionalidad, de acuerdo a lo que estaba viviendo la iglesia en aquella época, ¿no? Sí, claro. Entonces, y hay un elemento muy importante, que aunque Marcos y Lucas también no hayan sido parte de los discípulos o hayan sido parte de actores en primera persona junto a Jesús, no debemos olvidar en la revelación el trascendental papel del Espíritu Santo, que puede tomar a alguien con la capacidad para recabar información, pero que sea una información tan fidedigna como el que estuvo de forma presencial con Jesús. Así o sea, el es. Espíritu Santo usa a Mateo, usa a Marcos, usa a Lucas, usa a Juan y así a todos los escritores bíblicos de acuerdo a sus dones, de acuerdo a la disposición que ellos tenían también de ser usados por el Espíritu Santo, ¿no? Claro, y también depende cuál es el motivo que te lleva a estudiar la Biblia. Fíjate, no sé si te ha pasado, en algún momento con Anita, tu esposa, están contando una anécdota de un evento donde estuvieron juntos, contándoselo a terceros. Y generalmente comienza Joel a contar: tú sabes que pasó esto, esto y aquello, y de repente Anita pone la cara, algunas esposas interrumpen, otras ponen otra cara y el esposo la mira, diciéndole: no fue así, fue de otra manera. Y hay momentos cuando inclusive no sabemos cuál de las dos fueron, parece que se mezclan las dos, pero entonces ambos dicen, al finalizar este pequeño debate sobre cómo sucedieron las cosas, alguien comenta, alguno de los dos dice: bueno, el punto es que pasó tal cosa. El hecho es real. El hecho sucedió. Los puntos de vista, y fíjate que en la revelación el Espíritu Santo no coarta, no limita
el punto de vista personal que tuvieron los escritores bíblicos. Exacto. Con tu ejemplo yo estaba pensando, ¿no? Es como que las esposas son como Mateo, mucha palabra, ¿no? Ok. Y los varones somos como Marcos, más acción, más sí, concreto, cosas así. Interesante. Pero no es que se está invalidando uno y el otro, ¿no? Es Para interesante. Nada. Hemos dedicado estos primeros minutos a la introducción de Marcos para poder comprender. Yo de niño siempre decía, ¿por qué es tan breve? Incluso el mismo milagro relatado por Mateo, por Lucas, en Marcos ocupa 2 o 3 versos, siendo que en los otros ocupa 10, 12 versos. Más énfasis en las palabras, lo que Jesús dijo y subió y fue. Y allá es simplemente Jesús, la mayoría de los milagros es tocando más que hablando. Es porque Marco ahí quiere llegar a un pensamiento concreto, quiere llegar a una racionalidad que tenían los romanos de, actos más que palabras. Y el otro argumento es que si quería presentar a Jesús como el siervo, el que viene a servir, el siervo, el criado, el que se humilla, el que toma esa posición, no habla tanto, sino que obedece, es humilde y sus acciones hablan de acuerdo a a la misión que tiene que cumplir, ¿no? Está más ubicado en ese punto, es cierto. Así es. Bueno, yendo un poquito más a la persona de Marcos, o Juan Marcos, ¿no?, que era su nombre, la lección de esta semana hablaba de que él era joven, era un muchacho, y por lo general, mi querido pastor, en nuestras iglesias, ¿qué pasa? Que cuando alguien no tiene la suficiente experiencia, es más propenso a equivocarse. Hubo un problema con Juan Marcos. ¿Qué nos dice el libro de Hechos? Cómo Lucas retrata esta desaveniencia, este problema, este fracaso. Porque él queda tan impactado seguramente por estos investigación que hace junto con Pedro, pero resulta que, y él dice, yo quiero predicar, toma la decisión de embarcarse en un viaje misionero, pero después termina declinando, termina diciendo, es como que a mitad de año mucha gente nos dice, yo no quiero seguir más. ¿Y cómo uno se siente, no? ¿Qué pasó en ese momento ahí con la experiencia de Juan Marcos? Qué interesante. Mira, hay una tarea que los seres humanos podemos hacer al momento de conocer un poco más las circunstancias que rodean un relato, que puede ser riesgoso, pero es muy útil. Y es tratar de levantar un perfil psicológico de la persona. Conocemos que Juan Marcos venía de un ambiente cómodo. Su familia parece ser que tenía ciertos recursos. Algunos sugieren incluso que el aposento alto estaba dentro de las propiedades de la mamá de Juan Marcos, ¿no? Y pues un muchacho sin necesidad. A diferencia de Juan y Santiago, que también eran prósperos, pero estaban metidos en el oficio de su papá, este joven parece ser que era más contemplativo, estaba más llamado a contemplar, no tenía las necesidades propias de las personas pobres. Y en segundo lugar, pues su familia tenía que haber sido muy linda, porque fíjate que fue sobrino nada más y nada menos de aquel hombre que estuvo dispuesto a vender sus cosas, con tal de que el ministerio fuese preparado. Así que tenía comodidad financiera y también tenía familia linda. Una formación misionera, ¿no? Eran misioneros, sin embargo, pues una cosa es que tu tío sea misionero y otra cosa es que tú lo seas desde afuera. Quedas motivado por ver cómo es tu tío, pero a veces uno se da cuenta que hay un sueño, un deseo, pero todo sueño tiene un precio. Así como el tío Bernabé vendió sus posesiones para el crecimiento de la obra, comenzando en el libro de Hechos, Juan Marcos quedó prendado por Jesús. Pero una cosa muy distinta es meter los pies en el barro. Y yo considero que eso fue lo que le pasó a este muchacho. Él, le pareció que no podría hacerlo. Era el primer viaje. Si hubiese sido el segundo o tercero, ya al menos se sabe a lo que se va. Y al ser el primer viaje misionero, habían altas expectativas, claro, había incertidumbre también. Tal vez certeza en Cristo Jesús, porque ya habían evidencias, Pedro, Juan predicando, ¿no? Milagros acontecían, y tal vez Juan Marcos siente el deseo de ser partícipe de aquello. Pero la misión tiene otra cara de la moneda, y que Pablo lo tenía muy claro, que era la persecución, el encarcelamiento, los latigazos, los castigos que recibían por ser predicadores, apóstoles del Señor Jesucristo. Así es. Mira, una corta experiencia personal. Cuando salí a colportar por primera vez, no pudiésemos decir que era necesario en la parte financiera, pero era un requisito, no sé si en tu país lo fue, era un requisito colportar, y yo no había salido nunca a colportar.
Y de hecho, pues mi familia, mi papá también es pastor, así que pues hubo un ambiente muy lindo y muy bonito. Hasta que llegó ese momento cuando me dijeron, tienes que ir a colportar a Margarita, una isla turística en Venezuela. Ajá. ¿Y con quién me fui yo? Con mis amigos que sí tienen que colportar para trabajar. Y ahí inmediatamente yo me di cuenta que la motivación para hacerlo era muy distinta. Mis amigos eran unos verdaderos guerreros. Yo era un muchachito salido de casa, plantado en un lugar donde había que o moverse o morir. No me fui porque Dios es maravilloso, pero entendí, al conocer un poco la historia de Marcos, el por qué se fue. Oh, no es fácil. Y súmale la inmadurez. Además de estas otras dos motivos que te hablé, súmale un poco de madurez por ser un joven, obviamente. Él pensaba que era montarse en un barco, salir y predicar, y era mucho más complicado. David, mira, ¿cómo se interrelaciona? Porque estos viajes misioneros, sin duda alguna, estaban en los planes de Dios. Dios dirigiendo a su iglesia. El propósito era ir y predicar a todo el mundo. Y ahí estaban preparando el primer viaje misionero, alrededor del año 40 y algo, ¿no? Década del 40, 49. ¿Cómo las decisiones humanas, acertadas, pero muchas veces no acertadas, interfieren, se complementan con la dirección que Dios tiene de su iglesia? Esta pregunta, Qué buena pregunta. Yo sé a dónde tú vas, yo sé que tú me entiendes a dónde yo quiero ir. Claro. Porque hoy en día la iglesia de Dios, queridos amigos, es dirigida por Dios. Pero muchas decisiones que tal vez tomamos los seres humanos, los líderes locales como el pastor, los ancianos, la junta de iglesia, las administraciones, podemos cometer errores, podemos equivocarnos. ¿Qué pasó en ese primer viaje misionero? Aquí hay un error, hay un problema que a Dios no le gusta. Hubo una pelea, un conflicto. Este no me sirve, dijo Pablo, para la predicación del evangelio. Y la pareja original, que era Pablo y Bernabé, termina dividiéndose. Bernabé toma a Juan Marco y Pablo toma a Silas. ¿Cómo se relacionan nuestras asertividades y a la vez nuestros errores o fracasos, siendo que Dios continúa dirigiendo a su iglesia? Claro, aquí entra la dinámica que nos gusta mucho. ¿Quién fue el culpable? O, ¿qué hubiese pasado si? El culpable no es ninguno, el culpable son los dos. Marcos por débil emocionalmente y Pablo por ser muy rudo. Estamos hablando de diferencias de edades abrumadoras, experiencias de vidas abrumadoras. Pablo fue un hombre que iba para allá y lo iba a alcanzar. Pablo no iba a saber lo que iba a suceder con Marcos después, que incluso lo llamó en su vejez. Qué cosas tan interesantes. En su vejez lo llamó diciendo, me es útil para el ministerio. Y ya Marcos no era un niño. Claro. Marcos era un hombre hecho y derecho. No se nos dice qué pasó después, qué hizo Marcos, ¿no? Pero claramente con esa expresión, que con esa declaración de Pablo al final de sus días, reconoce de que Marcos era útil. Así no me es, sirve. así y después dice, me es útil. Así es. Ahora, para efectos de una iglesia, es la pregunta del $1.000.000. Porque los pastores también nos toca tomar decisiones en algún momento. Y yo te voy a hablar, lo que he visto en el ministerio, hay momentos cuando es preferible que yo no tome una decisión. Mi mejor decisión es arrodillarme y decirle, Señor, si este joven, haciendo un ejemplo, son múltiples fórmulas que tenemos en la iglesia, si este joven está equivocado, hácelo saber. O si este adulto es el que está equivocado, hácelo saber. En lo personal, pues por mi inclinación a trabajar con jóvenes, siempre voy a defender a los jóvenes. Porque siempre alguien tuvo que haber puesto una palabra de confianza en mí para yo ser algún día lo que soy. Y no soy mejor, no por esas personas, sino porque quizás no he dado lo mejor de mí. Pero, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención que aún así he aprendido también que los jóvenes necesitan ese tipo de hermanos. Porque yo no dudo que esa experiencia a Marcos, aunque le afectó, lo marcó mucho. Porque él tenía que decidir, o esto es lo mío o esto no lo es. Y Dios obró, el Espíritu Santo siempre, siempre. Va a haber momentos cuando nosotros, si tomamos una decisión, pudiésemos afectar a alguien. Pero si oramos, yo estoy seguro que el Señor siempre va a guiar las cosas a un curso. De manera que algún día ese joven, cuando te necesite, cuenta contigo. Y aquel duro, recio, duro hombre, cuando te necesite, también contará contigo. Cuán importante es tener claro los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros dentro de su pueblo, dentro de la obra misionera. ¿Por qué? Cuando uno piensa en esos dos varones cantando y llorando en la cárcel, los famosos Pablo y Silas, ellos se juntan, ellos van, pero era un plan B producto de que el plan A, humano, fracasa. El plan A era Pablo con Bernabé.
Y termina siendo Pablo con Silas, porque a Pablo no le pareció la actitud de Juan Marcos y termina peleado con Juan Marcos, con Bernabé y se va con Silas. Pero, entre comillas, gracias a esa desaveniencia, ambos siguieron distintos caminos, siendo una gran bendición. Por supuesto que la rencilla no es una bendición, pero a pesar de nuestros errores, Dios sigue cuidando, protegiendo y velando para que la obra avance. Así es. Pero cuidado que muchas veces por nuestras rencillas, nuestros problemas, podemos hacer que la obra se estanque. En el caso de Pablo, Juan Marcos, Bernabé y Silas, ellos tomaron sus decisiones producto de un problema, pero la obra, tenemos evidencia que avanzó, que Así continuaron. Entonces ahí nosotros tenemos que entender y saber cuál es el propósito que Dios siempre tiene para nuestra vida. Y sabes que también uno tiende a pensar que las cosas suceden de una manera correcta o incorrecta en función de las actitudes y las decisiones que toman las personas. Pero no es así. Dios no ve nuestros actuares solamente, Dios ve nuestra actitud y nuestra intención. Y Él de alguna manera sabía de que en algún momento ambos se iban a formar como misioneros aparte, con enfoques quizá distintos. Nosotros aprendemos una lección. Todos tenemos un lugar en la casa de Dios, en su obra. Quizá a los dos sí les faltó una palabra clave, paciencia. Paciencia para soportarse unos a otros. La historia hubiese sido distinta, no lo fue. ¿Pudo haber sido mejor? No lo sé. Solo sé que aún en las decisiones que ambos tomaron, obró para el bien de la gloria de Dios. Así es. Marcos comienza su evangelio, ya dijimos, con propósitos diferentes, ¿no? El de Mateo, el de Lucas y el de Juan. Si vamos al capítulo 1, él comienza citando algunos textos del Antiguo Testamento. Isaías, caso de Miqueas, ¿no? Dice, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y luego dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Cómo inicia el Evangelio según San Marcos? ¿Por qué inicia de esa forma? Interesante. Hace ata el antiguo con el nuevo, lo que hace Mateo, lo que hizo en su momento Juan también y Lucas. Pero él lo ata directamente para comenzar con la obra de Jesús. Y comenzaba justamente con la obra de Juan el Bautista. ¿Por qué? Ya estaba escrito. Malaquías había mencionado que vendría alguien, ¿verdad? Con el espíritu y el poder de Elías. Iba a haber una primera obra de reforma, de amonestación y de reforma, para que se preparara el camino para que viniera el Mesías. Y no es sorprender que el Señor dice al final, Jesucristo dice, arrepiéntanse porque ya ha llegado el reino de los cielos. Ajá. Era necesario que de alguna u otra manera se entendiera que esa obra de reforma en el pueblo, traída por un hombre físicamente con una apariencia muy pobre, fuese el preámbulo de la venida del Mesías a esta tierra. Interesante que uno de los aspectos de la lección de esta semana es el aspecto profético. Efectivamente, en el verso 14, 15, el mensaje de Jesús era el tiempo se ha cumplido, tiempo profético, y el reino de Dios se ha acercado, el pacto. Arrepentíos y creed en el Evangelio, un llamado a seguir a Jesús a través del discipulado. Por lo tanto, cuán importante, Marcos dice, lo que yo quiero contarles no es iniciativa mía, no es simplemente, déjenme contarles el cumplimiento de lo que ya fue predicho en Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo 9, ¿no? La explicación que se le da de esta gran visión a Daniel con respecto a las 70 semanas determinadas para el pueblo de Dios. Esta conexión no es simplemente una introducción. De pronto cuando escribimos un correo electrónico, ¿no? Y saludamos, ¿qué le ponemos? Espero que te encuentres bien con la ayuda de Dios. Y hasta para eso nos complicamos qué vamos a poner. O usamos siempre la misma. No es que Marcos está usando el ministerio de Juan. Claro, es obvio porque él necesita después ir hacia el bautismo de Jesús, porque proféticamente está señalado. El hito era el bautismo de Jesús, claro, como inicio de su ministerio. Y no es que está obligado, porque tengo que partir con el bautismo, que es el inicio del ministerio de Jesús, más encima es profético, sino que a la vez es un llamado. Que el ministerio del profeta Elías, replicado en Juan el Bautista, la pregunta es, al ponerlo allí,
de alguna forma nos está haciendo un llamado a nosotros también el día de hoy. Bueno, el reino de los cielos se ha acercado a este mundo también y se va a levantar a través de un pueblo, un remanente que tendrá el mismo espíritu y el mismo poder de Elías al final de los tiempos. Así es. ¿Cuándo va a levantarse? Quizá volvemos al otro punto. ¿Qué hubiese sido mejor si Pablo y Marcos hubiesen entendido? No lo sabemos. Ellos no lo sabían en su momento. Nosotros no sabemos si es este el momento, pero ¿qué tal si lo es? ¿Y qué tal si nosotros no damos el paso hacia adelante para predicar con poder el evangelio del reino? Menos palabras, más acción. Bueno, menos palabras porque se nos acabó el tiempo. También. Hemos hecho una introducción a lo que va a ser el estudio, especialmente de estos 3 meses que vamos a tener por delante. La próxima semana vamos a estar estudiando de cómo inicia, cuáles son los milagros de Jesús, dónde está, en qué día de la semana especialmente Él hace milagros, va a la sinagoga, cuál es la región, cuál es su público, cuál es la intencionalidad de Marcos al retratar el Evangelio de Jesús. Pero pastor, Dios tiene siempre una invitación. Y antes de orar por nuestros amigos, por supuesto que a través de este estudio, lo que hemos conversado, Dios también tiene un llamado para nosotros, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Definitivamente las puertas de esta civilización están cerrándose para dar inicio a una nueva etapa. Y es el reino de Dios, en primer lugar en el cielo y luego para establecerse en esta tierra. ¿Quién va a predicar ese mensaje? ¿Quién va a allanar el camino para la venida del Señor Jesús? ¿Cuál es tu rol y mi rol como parte de este pueblo que tendrá el espíritu y el poder de Elías? Donde los jóvenes y las chicas tendrán sueños y visiones. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Por qué no trabajar? Quizá este es el momento. No tengo dudas que hoy puede serlo. Pero lo que quiero preguntar es que quizás tú en tu corazón entiendas de que de toda la teoría que conoces, todo lo que has estudiado sobre historia, sobre las iglesias, quizás es el momento de que tú y yo nos demos cuenta que nuestra salvación está mucho más cerca de lo que pensamos. Y por eso el Señor te está invitando a ti y a mí, extendiéndote una invitación para que trabajemos, para que vayamos a sanar los corazones heridos, a restaurar los hogares rotos y que por su gracia la gente sepa que antes que Él venga ya el reino de los cielos se ha acercado. Señor Jesús, necesitamos comprender esta realidad de nuestra vida. Durante mucho tiempo hemos escuchado, hemos leído la promesa de tu pronta venida. Y quién sabe si es ahora el momento. Quién sabe si somos nosotros. Porque nuestros padres lo predicaron asumiendo que sería en su época. Nuestros abuelos. Y ahora estamos nosotros, Señor. Y el tiempo pasa y pareciera que serán nuestros hijos. Pero el trabajo, la obra de cada uno de nosotros está allanando más y más la venida del Señor. Y anhelamos que sea pronto, antes que nosotros pasemos al descanso. Y aunque está en tu voluntad saber cuándo es ese día y es esa hora, nosotros hoy te afirmamos nuestro sincero deseo de adelantar la obra para que vengas pronto a esta tierra. Nos unimos en esta hermosa jornada de estudio del libro de Marcos. Queremos entrar en el barco con él y con Pablo. No queremos irnos, queremos embarcarnos y llegar a nuestro destino final. Que sea el trabajo por los demás mientras pronto vienes a buscarnos. Lo agradecemos todo en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pastor David, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Que Dios le bendiga y nos encontraremos en el siguiente. ¿Le parece? Gracias. Queridos amigos, gracias también por tu compañía. Gracias porque hemos iniciado este trimestre juntos en este nuevo desafío. Te invito para que nos encontremos la próxima semana. Y de la misma forma recuerda suscribirte, dar me gusta y compartir este canal del Ministerio Adventista Hispano aquí en Canadá. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.